Saben ustedes que hay un acuerdo que está avanzando entre la local Synergium y el gobierno para fabricar la vacuna de Sinopharm. La idea de la producción local de vacunas contra el COVID con transferencia tecnológica del productor original es esta nueva fórmula que está impulsando el gobierno y las autoridades de salud. Es por eso que vamos a hablar ahora con Brian González, es periodista argentino en Wuhan, China. ¿Cómo estás, Brian? Nuria te saluda. Buenas noches. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va eso por ahí? Todo bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por preguntar. Contanos, ya nos vamos a meter con esto del que mencionaba recién, pero contanos un poquito cómo está la situación en China hoy respecto de la pandemia. Bueno, China ya hace varios meses entró en lo que podría llamarse en Occidente como la nueva normalidad o la pospandemia. La cantidad de casos que hay locales, de incidencia local, es prácticamente cero. Hay algunos pocos rebrotes, los cuales se controlan en 1 o 2 semanas, generalmente, con cuarentenas focalizadas, y la cantidad de casos positivos que se dan en China continental son, en su gran mayoría, todos importados, que se descubren en el periodo de cuarentena de 14 días que hay que hacer al llegar al país. Así que esa es básicamente la situación que se vive en todo el territorio chino en este momento. Digamos, están mirando lo que pasa en el resto del mundo allí mucho más aliviados que afuera, ¿no? Totalmente. Se ve como que el mundo está viviendo una crisis muy importante. Se ve, por ejemplo, el vecino más cercano que se tiene con una situación muy difícil es la India en este momento, y se lo ve como un problema muy grande el coronavirus ahí, y se contrasta con la realidad de los chinos, como diciendo, bueno, qué bien que estamos, que nos podemos dedicarnos a vacunar y tener objetivos de vacunación muy importantes, pero, o sea, mucho mejor que otros países, ¿no? ¿Qué porcentaje hoy está vacunado allí en China? Bueno, en este momento los datos que se conocen son que se han dado más de 265 millones de dosis de las vacunas chinas. La idea que se tiene es que para el 1 de julio se vacunen 500 millones de personas. Y que para septiembre de este año ya tengan vacunados a un 70% de la población para poder alcanzar la inmunidad de rebaño. Claro. Te quiero preguntar por el acuerdo entre Synergium y el gobierno nacional para la fabricación aquí de la Sinopharm. Bueno, esa es una noticia que se ha tomado muy bien dentro de China, ya que no es solamente una cooperación en el tema de salud, sino que también es una situación de geopolítica importante, ya que sería la primera vez que la vacuna china se produciría en otro país. Y a eso hay que agregarle que es un país latinoamericano, obviamente el patio trasero de Estados Unidos. En este momento se ve como una situación como diciendo, wow, un país de Latinoamérica que se atreve a producir la vacuna china. Eso por un lado. Por otro lado, se lo ve también muy bueno como diciendo, el mundo sigue confiando de la vacuna china, aunque hay otros países que no la quieran aprobar, como puede ser algunos de la Unión Europea, por ejemplo. ¿No? Entonces, se ve como una situación muy interesante y que sigue legitimando al régimen chino de una cierta manera. ¿Y qué saben ustedes de hasta dónde avanzó el acuerdo con Argentina? Bueno, los datos que pude recabar aquí son que la idea es en los próximos meses producir 20 millones de vacunas. Lo que sucede también es que los chinos tienen muy en claro que la colaboración de producción de vacunas ya en Argentina ya tuvo una mala experiencia, como fue con AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, y
Entonces, lo que se comunica es que ambas partes están siendo muy cautelosos y tomando las medidas necesarias como para poder llegar a este último acuerdo, ¿no? Que no quede por la mitad como pasó con el Reino Unido. En realidad se entiende que no faltaría demasiado para que se empiece a producir en Argentina, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, o en principio Aires, sí. Esto es lo que trascendió aquí en la República Argentina. Lo que no se sabe todavía cómo se va a hacer la transferencia tecnológica, por ejemplo, ¿no? Exacto, el proceso con la producción local. Exactamente. Lo que los sinólogos siempre aportan es que cuando hay un visto bueno desde lo oficial, desde el gobierno chino, ya lo vemos con la embajada china en Argentina, que con el embajador diciendo que sí, que esto se va a poder dar, es que cuando se da el visto bueno del oficial en China ya prácticamente el 90% está. El tema es qué pasará con las empresas locales, la empresa local argentina, que es una empresa privada, cuando si lo podrá llegar a hacer, ¿no? Si se llega a leer bien esa última letra chica y se llega al acuerdo, como por ejemplo en esto de la transferencia tecnológica. Lo que sí se ve desde China es que si ya el gobierno chino dio el ok a esto, ya en su gran mayoría estaría todo encaminado para que lo más antes posible se pueda empezar la producción de las 20 millones de vacunas. ¿Cómo asumen ustedes que haya otros países que siguen poniendo en duda los efectos de la vacuna china? Yo creo que en los últimos años China aprendió a que no les importa tanto lo que opine el resto del mundo, y más con el tema del coronavirus, porque siempre a China se la culpaba como que no iba a manejarlo bien al coronavirus, o le iba a ir mal porque iba a ser como el SARS en su momento, etcétera, etcétera. Pero gracias a que pudo controlar el coronavirus de tan buena manera, hoy en día China, como te digo, vive la post-pandemia ya, le dio una legitimidad al desarrollo de las estrategias chinas que antes quizás no las tenía, o quizás es un aporte muy grande a esta confianza de todo lo que haga China, ¿no? Entonces, si hay algún otro país que no les cree a los chinos la efectividad de sus estrategias, incluida la vacuna, China en este momento no le importa, porque ahora se ve a simple vista que la está pasando bien, ¿no? Que está mejor. Entonces, que otros países. Exactamente. En China aplican la vacuna la de Sinopharm y la Sinovac, ¿no? En mayor cantidad de casos. Sí. Sí, está Sinopharm, Sinovac y CanSino. CanSino es la que es de una sola dosis, sí, que se aplicó. El caso más emblemático fue en el último rebrote en la ciudad de Raleigh, en la cual en 5 días se vacunó al 70% de la población para poder inmunizar ante este rebrote, ¿no? Claro. Pero bueno, la mayoría de los casos se utiliza la vacuna de Sinopharm, cuyos laboratorios están en Beijing y en Wuhan, y la de Sinovac, que el laboratorio se encuentra en Shanghai. ¿Los cuestionamientos tienen que ver con la información respaldatoria, con la información científica de las vacunas? Muchos cuestionamientos que se le hacen a la vacuna china dice, bueno, China no me estás dando los datos exactos de la efectividad de las vacunas. Pero China lo que dice es, yo no tengo incidencia dentro de mi territorio. Yo no te puedo dar los datos específicos y tantos datos que yo pueda recopilar, sino que te voy a dar los datos que me dan los diferentes países del mundo con respecto a la efectividad. Por ejemplo, los datos que me da Argentina con respecto a Sinopharm, los datos que me da Brasil con respecto a Sinovac, y Sinopharm lo mismo con... El primer dato de Sinopharm se dio en Emiratos Árabes Unidos en diciembre del año pasado.
Claro. que dijo que tiene una efectividad del 86% ante el contagio y más del 98% ante los casos graves de coronavirus, ¿no? O sea, uno se contagia, lo recibe como una gripe o como un resfrío leve, pero nunca termina en hospital con neumonía bilateral. Sí. Con un respirador, exactamente. Claro. Entonces, esa es la situación. Bien, Brian, te agradecemos mucho este contacto con CNN, te mandamos un saludo grande desde aquí. Bueno, que tengan muy buenas noches y hasta luego. Hasta luego. ¿Qué hora es ahora, Yekuham? Son las 7:45 AM. Muy bien, están arrancando el día mientras nosotros lo vamos cerrando. Te mandamos un saludo. Hasta luego, que tengan un buen día, adiós. Hasta luego, era Brian González, periodista argentino en Wuhan.